Esto es Be Life Podcast. Un espacio creado para compartir bienestar. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Be Life Podcast. Muchísimas gracias por conectarte, muchísimas gracias por escucharnos. Si es la primera vez que te encontraste este podcast por allí en tu plataforma favorita, bienvenido, muchísimas gracias. Recuerda que tienes que suscribirte y de lo posible compartirlo. Si ya eres parte de la familia de Be Life Podcast, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más. Estamos celebrando que ya somos más de 12,000 seguidores en nuestro canal de YouTube y un montón de gente también en Spotify y en las demás plataformas donde puedes escuchar cada uno de nuestros episodios, así que gracias, bienvenidos. Este episodio además nos saca un poco de nuestra zona de confort porque va a estar interesante y vamos a estar abordando el bienestar desde otra perspectiva, una perspectiva un poco más naturista, herbolaria, botánica. Vamos a conectar con un montón de cosas nuevas y para eso presento, a las chicas que me están acompañando, como siempre nuestra nutrióloga de cabecera, Yara Huerta, quien va a estar haciendo aquí de co-host conmigo. Le mandamos un saludo a Steph Castellanos, a la doctora que no pudo estar en este episodio, pero Yara aquí está con nosotros. Y tenemos a la doctora Perla, que ya en el desarrollo del episodio nos va a estar contando un poquito más quién es y cómo abordar esto, que literal va a ser un bosque de información con una variedad distinta de tópicos que yo creo que va a ser muy padre para ustedes. ¿Cómo estás, Perla? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bien, ahí ya te di el prefijo de doctora porque eres médico general. Exactamente. ¿Ok? Pero tienes como una inclinación o una línea de trabajo hacia la medicina natural, ¿no? Entonces, esto a nosotros nos llama particularmente la atención porque siendo una doctora que tiene esta formación de medicina occidental, de medicina tradicional, ¿cómo pasa esta transformación a irte hacia el mundo naturista? Ok. Sí, soy un médico alópata, es como la definición como correcta, alópata o occidental, efectivamente. Okay. Y hace muchos años, cuando recién egresé, pues digamos que me la estaba pasando un poquito mal. Un poquito mal como en temas personales y emocionales. Y se había retrasado como un poco mi carrera y por circunstancias externas a mí. Entonces me sentía verdaderamente desesperada y eso me llevó a probar cosas diferentes porque no quería en ese momento asistir a lo mejor con un médico psiquiatra. Claro. O una situación así, y entonces eso me hace acercarme a la medicina tradicional peruana. Ok. Y de ahí empieza como mi camino, ¿no? Mi camino de descubrir cómo las plantas y esta medicina que sí es tradicional, tanto mexicana, peruana, pues me ayudaron a transformar mucho mi vida y empiezo a encontrar mi equilibrio a través de esto. Y un equilibrio que no me había dado cuenta que no había perdido de unos meses antes. Claro. Sino probablemente que la mayoría de mi vida había estado deprimida, con ansiedad. Y a veces, ¿saben? Con que la vida creemos que así es. Sí, exacto. Hasta que no descubres lo que es sentirte en paz. Y entonces tienes un estándar diferente nuevo de bienestar. Y eso creo que fue lo que me hizo empezar a darme cuenta que si en mí, que era una persona verdaderamente cuadrada por mi formación médica, claro, y me estaba empezando a funcionar, pues evidentemente creo que a las demás personas les iba a funcionar. Y por lo mismo de las cualidades médicas que uno desarrolla, he sido siempre una persona muy curiosa. Okay. Entonces fue como, ok, sí, esto me está trayendo bienestar, pero ¿por qué me está trayendo bienestar? Entonces como que la cara científica detrás de esto un poco más holístico. Okay. Exactamente. Y entonces fue como, quiero explicarme por qué, no sé, unos cuencos me hacen sentirme bien, o sea, el sonido de los cuencos. O quiero saber por qué si huelo lavanda me hace sentirme bien. Okay. Y entonces empecé a como indagar y estar estudiando, ¿no? Y evidentemente como por lo que aprendí en medicina, sabía dónde buscar, si había estudios clínicos y no. Y claro que hay estudios clínicos para lo todo, que nos imaginemos, y algunos tienen muy buenos resultados, otros todavía son como, bueno, pero tampoco nada malo. Que ahí hago un pequeño inciso que me parece
interesante rescatar, y es que todo esto que hablamos de medicina tradicional, medicina natural, al final la raíz o el origen de ella está prácticamente en todas las civilizaciones, ¿no? Que actualmente en nuestra era moderna lo vemos como muy lejano, como algo tribal, como algo donde incluso hay mucha charlatanería, mucho falso gurú, etcétera. Pero la realidad es que si tú te vas a cualquier comunidad rural o cualquier comunidad indígena de cualquier país, sobre todo en Latinoamérica, puedes encontrar una fortaleza medicinal brutal, no solo en el aspecto tal vez químico o como tal de alimentación, hierbas, etcétera, sino también obviamente un montón de tradiciones que generan o hacen que estas personas vivan en un estado de bienestar diferente, ¿no? Sí. Yo creo que eso es padre hablarlo. Yo creo que como estamos en otras generaciones ya no lo vemos como algo tan cotidiano, pero Claro. la realidad es que si lo vemos como en las generaciones de nuestros abuelitos, por ejemplo, utilizaban muchas hierbas y muchos hongos para poder tratar o curar varias enfermedades. Claro. Aquí lo padre, Perla, de tenerte en este episodio es que yo creo que buscamos poder hacer un acercamiento a las personas que están buscando bienestar. En la mayoría de nuestros episodios hemos venido dando o construyendo una red de soluciones hacia el bienestar muy tradicionales, ¿no? O tradicionales me refiero a que, bueno, si te sientes mal un poco, te invitamos a que hagas ejercicio, a que puedas cambiar tu alimentación, etcétera. Pero tal vez hay personas que están buscando ese bienestar, bien sea mental, bien sea físico, y no conectan con esto, no conecto con ir a caminar, no conecto con cambiar mi dieta de una forma tan agresiva, etcétera. Y puede ser como un path también, un camino para esa gente que quiere sentirse bien de una forma diferente, ¿no? Y tu experiencia ha sido así. Sí, algo que he aprendido como en estos años que he estado en este camino, que ya voy para los 10 años de estar haciendo muchas cosas en diferentes tradiciones, me ha enseñado que hay que preguntarnos y cuestionarnos qué somos como humanos, ¿no? Claro. Y desde mi cosmovisión personal, creo que tenemos varios pilares que nos hacen ser quienes somos. Y entre esos está nuestro cuerpo, que cómo lo atendemos, como dijiste, con alimentación, con ejercicio, con la medicina occidental y alópata está enfocada justamente en tratar esta parte de nosotros, pero no somos solo esto, sino también somos nuestra mente, y de ahí tenemos, por ejemplo, la psiquiatría, la psicología, y también tiene que ser atendida esa parte de nosotros. Después tenemos la parte emocional, que a veces no lo sentimos como si también fuera un cuerpo, pero es un cuerpo que nos hace en conjunto. Y después viene esta parte que es la parte espiritual. Y que ahorita, como bien hablamos, hay un boom de esta situación que creo que empezó a partir desde la pandemia, y cómo la pandemia vino a hacernos cuestionar cantidad de cosas, sí. Y que de alguna otra manera incrementaron muchos los niveles de ansiedad. Incluso me atrevería a decir que los episodios de ataques de pánico, hoy se sabe en los últimos estudios de este año que aproximadamente el 3.6% de la población mexicana padece ataques de pánico. Wow. Y si lo vemos es muy elevado, y por supuesto creo que tiene que ver desde ese momento de la pandemia que nos hace recordar lo vulnerables que somos. Y nos hace voltear a ver que la salud mental también es importante. Claro. Entonces, este tipo de medicina que me gusta practicar, yo le llamo más medicina transpersonal. Ok. Porque es una visión holística. ¿Qué quiere decir holístico? La palabra holística quiere decir que hay muchas partes y que forman algo. Así como les decía, ¿no? Como, ok, Perla, ¿quién es? Perla es su cuerpo, Perla es sus emociones, Perla es su mente, y Perla también es esa parte espiritual, es su práctica, su creencia, ¿no? Y todo esto me forma, ¿no? Y por supuesto, más allá de mí, ¿qué es esto? También me forma mis vínculos, mis amigos, mi familia, el entorno donde vivo. No es lo mismo vivir en la Ciudad de México a, no sé... Sí, vivir en la Sierra Tarahumara, ¿no? Obviamente. Sí, entonces el entorno incluso también tiene que ver con nosotros y con quiénes somos. Entonces, si nos podemos dar cuenta, nuestro bienestar depende
de muchas variantes. Claro. Entonces, por eso me gusta llamarle también como medicina transpersonal, porque aparte de estos puntos básicos que tenemos de la alimentación, el ejercicio, los medicamentos, los suplementos, también es importante mi entorno. Y en este entorno entra la medicina tradicional, como dicen las plantas, ¿no? Y que algo que me gusta mucho que dijiste es que se siente lejano, pero les aseguro que ustedes esta semana hicieron algo de medicina tradicional. Claro. Solo que no saben qué es eso. ¿Qué lugares comunes ves, Perla, de lo que has podido estudiar o de lo que has podido experimentar de distintas tal vez filosofías tradicionales, naturistas, etcétera? ¿Cuáles son como esos lugares comunes? Porque algo que es muy interesante cuando uno empieza como a estudiar casi que la antropología de todo esto es que esas civilizaciones tal vez mexicanas, peruanas, todo lo que es de la cordillera andina, incluso lo que es la Amazonia, tienen lugares comunes que al final como ciencia se pudieran analizar y que hacen que esos puntos se unan en el estado de bienestar que tienen cada uno en particular. ¿Qué has visto tú que se repite? Creo que así de cajón, el tema de la atención a nuestra mente. Okay. Ese es así primordial. Lo vemos, por ejemplo, en todas estas tradiciones y filosofías y religiones orientales. Están basadas en la atención plena, en la meditación y cómo esto... Y ellos le ponen el nombre, o bueno, traemos el nombre meditación. Claro. Y luego aquí en estas tradiciones de la América, no lo vemos como meditación, pero en realidad sí es meditación, ¿no? El estar atento a tus pensamientos. Sí, estar como en tiempo presente, ¿no? Que eso es tan difícil hoy en día, es muy complicado. Claro, y tiene mucho sentido que repercuta en nuestra salud, porque, o sea, lo veo como con el estrés de la ciudad, ¿no? El estrés de, ok, tengo que ir al trabajo, tengo que prepararme el café, esto, el tráfico, ¿no? Ya estoy llegando tarde y saben, y son luego 1000 cosas que tenemos que hacer, que si yo me había incluso prometido como, yo ya sé, que el café me hace daño porque me causa ansiedad, por decir algo, y por estar así atareada, oye, te sirvo un cafecito y ya no desayunaste, ¿no? Y, bueno, sí, sírvemelo, dámelo. Y al no estar presente en esa decisión, al ratito puedo sentir ansiedad, ¿no? Entonces, sensación de que la vida va rápido nos hace no estar presentes y a la larga repercute en nuestra salud. ¿Qué tipo de meditaciones, para que las personas conozcan si es que nunca han hecho una, qué tipo de meditaciones crees tú que podría beneficiar a una persona que tal vez nunca ha hecho y podría empezar a meditar? Me encanta y me fascina la meditación porque, para empezar, es gratuita. Okay. Es buenísimo. Se puede hacer en cualquier parte, la verdad. No necesitas nada. No necesitas nada. Y sí, efectivamente hay que definir como qué es meditación también, porque creemos que la meditación es simplemente llevar nuestra mente en blanco. Y esto no es posible. No es posible porque nuestro cerebro está creado para pensar. Okay. La meditación más bien se enfoca en que no nos anclemos o nos enganchemos de los pensamientos y las historias que provocan estos pensamientos. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, esta tacita aquí hermosa, que es hoy en el presente, solo es una taza. Es una taza. Pero cuando no tenemos la práctica de la meditación y de tener como de cierta manera gestionada bien nuestra mente, esta taza blanca para mí puede significar muchas cosas. Claro. Me puedo acordar como, recuerdo cuando mi expareja me regaló la taza blanca, sí se la quedó. Oye, qué feo terminamos, y ya sabes. Sí, te empiezas a crear historias. Sí. Claro. Sí, que al final una forma muy, muy simple de aterrizarlo también es como poder tener este tiempo o este espacio contigo en tiempo presente y que tú puedas como que, bueno, traer todas tus unidades de atención a una sola cosa y que te puedas calmar. Sí. Eso a mí me parece que es interesante. Y tú que tienes como esas dos perspectivas, porque está padre, científicamente, ¿qué has analizado de tu proceso? Que tú dices, oye, ¿cómo he cambiado mi cerebro y mi forma de vivir para tú poder eso replicarlo con otras personas? Algo muy interesante de esta práctica de la meditación, del mindfulness, que justo enfoca en esta situación, y de otras incluso suplementos o también bebidas ancestrales y plantas, es que nosotros en el cerebro tenemos una parte del cerebro que se llama red neuronal por defecto. Okay. Entonces, esta parte de nuestro cerebro nos genera la sensación del yo.
O sea, yo Perla soy este cuerpo, yo Perla esto, ¿no? Perla no es Ramón, Perla no es la plantita, ¿saben? Esto. Entonces, en los pacientes que tienen ansiedad y depresión, esta zona del cerebro está hiperactivada. Okay. Lo que quiere decir que podría ceder una sensación más grande del yo. Entonces, el yo refuerza las historias. Okay. Entonces, ya científicamente se sabe, y esto está increíble, hay un estudio padrísimo y ya tiene tiempo, de un lama, un practicante budista, de cómo le hicieron estudios con todo, encefalograma, tomografías, todo, cómo él en su práctica de la meditación, esta zona del cerebro está disminuida. O sea, no disminuida, sino ya no está hiperactivada, sino bien regulada, ¿no? La necesitamos activa, por supuesto, pero no en exceso. Claro. No hipersensible. Entonces, cuando nosotros practicamos todas estas situaciones, hacemos que disminuya esta actividad, dejando atrás, por ejemplo, esta situación de que la taza signifique más que solo una taza. Sí, claro. Y porque el cerebro, cuando nosotros traemos recuerdos a nuestro presente, el cerebro no distingue si es un recuerdo o si está sucediendo. Entonces, imagínate, si te estás recordando un... Sí, genera la misma reacción química como si fuese real, ¿no? Hay un libro que me parece muy interesante, es el de Hábitos Atómicos, seguramente han escuchado de él porque sí es muy famoso, que habla justamente de eso, ¿no? De cómo tus hábitos que tú generes, en esta ocasión, pues la meditación, puede impactar mucho en la persona que tú crees que eres y la persona que te conviertes a lo largo del tiempo. Porque justamente cuando creas hábitos saludables, pues tú obviamente te conviertes en la persona que quieres ser y en la persona que quiere luchar por las metas que tengan, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy interesante cómo las prácticas que tengas contigo mismo determina si eres o no eres la persona que quieres llegar a ser. Claro. Dijiste algo al inicio que me llamó la atención, y es que segurísimo en el día de hoy cualquiera que nos esté viendo, cualquiera que nos esté escuchando, ha tenido algún tipo de contacto con medicina tradicional, con herbolaria, con botánica, sin darnos cuenta, ¿no? Claro. Incluso muchas de estas cosas y hasta lo que consumimos se ha popularizado de alguna forma, se ha hecho tan trendy, tan pop, que olvidamos cuál es su origen. ¿Qué cosas así tú pudieras traer como que para decirle a las personas como que, oye, mira, ¿sabes qué? Hoy te tomaste un té de matcha en tu cafetería favorita fancy, pero no sabes de dónde viene esto, ¿no? Claro. Así, por ejemplo, lo más básico es quién no ha tomado un té de manzanilla. Ok, claro. Todos hemos tomado en algún punto un té de manzanilla. Y hay que recordar que la medicina occidental, farmacéutica, o sea, refiriéndome a los farmacéuticos, tienen un origen, por supuesto, en la medicina tradicional, en la herbolaria. Por ejemplo, aquí en México se tenían conocimientos ancestrales, wow, increíbles de plantas, ¿no? Y vienen los españoles y ellos, wow, se sorprenden como por todo este conocimiento que teníamos, y en realidad aquí había mucha salud, ¿no? Y entonces ellos se llevan este conocimiento allá y bueno, ya lo modifican y lo que ha sucedido. Pero, por ejemplo, solo un té de manzanilla tiene el poder analgésico de una aspirina. Claro. Entonces... Sin todas las consecuencias químicas que genera una o los una efectos aspirina. secundarios que tiene una aspirina. Algo que me gusta de practicar la herbolaria, de tratar a mis pacientes con plantas, es que la visión que yo tengo es esta. En el pasado estábamos, sí, creo que más saludables, o sea, estamos hablando de cientos de años atrás, Claro. y teníamos las plantas, estábamos muy conscientes, el humano estaba muy consciente de que la madre tierra nos pone al servicio lo que necesitamos. Claro. Me parece impresionante como, o sea, un coco no nace en un bosque, porque no necesitas tomar coco en un bosque. Claro. Lo necesitas en zonas calientes porque te estás deshidratando, ¿no? Y así sucesivamente, las plantas que la madre tierra nos otorga, los hongos que nos otorgan, están hechos porque ella en su sabiduría nos da lo que necesitamos. Entonces, el humano estaba muy presente en esto, ¿no? Pero empiezan las grandes civilizaciones y me gusta llamarlo como la jungla de concreto. Okay. Y nos desconectamos, ¿sabes?, de este conocimiento ancestral, y que recordar que el humano no es aparte de la naturaleza. Somos parte de la naturaleza, solamente que lo olvidamos. O sea, es curioso cuando decimos, ay, se me antoja ir a la naturaleza, al bosque. Tú eres la naturaleza también.
Algo que me parece muy interesante que mencionó Ramón es cómo estas pues, medicinas naturales se utilizan ahora para crear medicamentos, como por ejemplo los nootrópicos. He visto que se utilizan ahora para tratar algunos enfermedades cognitivas. Claro. Sí. Por ejemplo, se me acaba de olvidar el nombre. ¿De León? Melena de de León. Tiene muy buenos resultados en pacientes que incluso tienen TDAH. Y hoy se comprueba, ¿no? Y creo que tiene que ver con esta situación en que empezaron las grandes civilizaciones y llegó la farmacéutica modificando, tomando moléculas de la naturaleza, y que si la planta se creó así, es porque perfectamente Claro, es así. era para eso, claro. Era para eso. Pero entonces, de 10 elementos, tomo 2 porque son los que me interesan y los convierto en un fármaco, por ejemplificar, ¿no? Entonces, lo que olvidamos es que esa planta era perfecta, equilibrada con esos 10 elementos. Y yo tomo 2. Entonces, lo hago medicamento. No está equilibrado. Claro. ¿Sabes? No está equilibrado naturalmente. Entonces, tiene toda esta civilización, perdemos el contacto con la naturaleza, hacemos farmacéutica, y creo que justamente eso hace que se vuelva un círculo vicioso en el cual el alejamiento de la naturaleza, de nuestro propio conexión con nosotros mismos, nos lleva a padecer enfermedades, que es lo único que hace la farmacéutica. Bueno, no lo único, hay cosas que sí, definitivamente. Yo no estoy peleada con Exacto, con es eso. lo que te iba a decir, porque no hay una desconexión, o sea, son complementarios, obviamente, y la ciencia moderna ha hecho que obviamente nuestra expectativa de vida sea mayor, que tengamos químicos que nos ayuden a sanar enfermedades mucho más graves, etcétera, pero obviamente esto es complementario, y lo que tú estás diciendo, si nosotros tenemos la oportunidad de tomar una decisión en tiempo presente, de darle a nuestro cuerpo algo de origen orgánico, de origen natural, sin químicos, sin alteraciones, bueno, ¿cómo no tomarla, no? O sea, Sí. y muchas veces, y al punto del que iba es por desconocimiento y por miedo. También se nos ha sembrado mucho miedo a la experimentación con este tipo de cosas tan rutinarias como el aloe vera. A veces las personas dicen, no, es que prefiero esta crema que tiene un montón de químicos que no sé cuáles son, antes de probar con aloe vera. ¿Por qué? Que seguro la crema también tiene aloe vera. Sí, exacto, en el fondo, Sí, ¿no? sí. Sí, Pero sí. otras cosas químicas también luego más. Entonces, Ahora, algo que está padre y que tal vez las dos me pueden ayudar a desmenuzar es la gente que busca, ¿no? Actualmente ya hablamos como un poco de la parte espiritual, y ahorita me gustaría entrar como en la parte más física, ¿no? En esa persecución del bienestar y qué soluciones da la naturaleza, que ya están de alguna u otra forma industrializadas de forma correcta. No todas las marcas, no todas las empresas lo hacen de forma correcta. Muchas sí buscan que sus productos sean de origen naturales, que las materias primas sean las correctas, etcétera. Pero ¿qué debería o qué busca la gente en estos productos? Porque sé que hay una tendencia hacia el tema de la ansiedad, ¿sabes? La calma, etcétera, la digestión. ¿Tú cómo lo ves como nutrióloga? Como mencionó la doctora anteriormente, pues sí, es alto el porcentaje de personas que tienen un declive cognitivo al pasar de los años, o incluso personas que son jóvenes también lo tienen. Y con el tema de los nootrópicos, que son justo potencializadores cognitivos, a mí me llamó mucho la atención porque hay varios que te pueden ayudar a mejorar el estado de tus neuronas. Hay uno que se llama Bacopa Moneri, que lo que hace es aumentar el tamaño de las dendritas de las células. Okay. Entonces puedes conectar, tus neuronas pueden conectar mejor los mensajes entre ellas, y es por eso que esta Bacopa Moneri te ayuda a que tengas una mejor memoria, por ejemplo, aprendizaje también lo mejora. Entonces, realmente se me hace muy interesante pues cómo ese tipo de medicinas naturales pueden ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida en su día a día, ¿no? Porque muchas personas pues buscan pues concentrarse mejor, poder, llevar a cabo sus actividades del día a día de una manera más fácil, etcétera. Sí, y que estamos tan abrumados con esta sobreestimulación de todos los sentidos, que es complicado. Hablas de esta Bacopa Moneri, que es como un hongo, es una hierba. Es una hierba, sí. Una hierba. Y es considerado nootrópico. Ok. Dentro de esa categoría de nootrópicos también están, la melena de león, como lo que estabas hablando, la ashwagandha. La ashwagandha es muy buena. Platícanos de la ashwagandha, porque está como muy, muy de moda.
sigue siendo como un suplemento o este herbario que la gente está tratando o descubriendo, y la ciencia también está como que, bueno, empezando a tomar presencia porque Sí. tiene valores interesantísimos. Ahora es como mucho más conocida en México. Antes era súper popular en Estados Unidos y ahora ya se ha venido como para acá. Y de hecho ya muchas personas la toman y han visto que les ha funcionado. La ashwagandha es una raíz que lo que hace es funcionar como un adaptógeno. Okay. Un adaptógeno lo que hace es ayudar al cuerpo a que se pueda sostener más fácilmente los niveles de estrés del día a día. Entonces, pues normalmente vivimos como en episodios de estrés. Entonces, de esta manera ayuda a reducir el cortisol. Y también se ha visto que puede ayudar a potenciar la salud sexual de las personas. Okay. Por mucho que, digo, o sea, por lo mismo que reduce el cortisol, los niveles de estrés, ayuda también en este aspecto. Que eso lo hablamos en el episodio de salud sexual femenina y salud sexual masculina, que obviamente el cuerpo en un estado de ansiedad con niveles de cortisol altos no te va a dar la mente para tener una vida sexual activa. ¿Por qué? Porque está en modo de pelea o huida, y nadie peleando o huyendo quiere tener sexo, ¿no? Entonces esto es importante. Sí. Melena del León, lo trajiste a colación. ¿Conoces algún otro que vaya como que por esa línea nootrópica o que tú puedas utilizar o no? La maca también. Bueno, la maca peruana, claro, sí. A mí me llamó mucho la atención porque estudiando sobre la maca, vi que hay un estudio en donde se estudiaron por 12 semanas la suplementación con maca a hombres mayores de 40 años. Okay. Y bueno, hablando de lo de salud sexual, se vio como este suplemento puede ayudar a las personas a reducir la sintomatología del hipogonadismo. Okay. El hipogonadismo es esta etapa de la vida de las personas en donde producen una menor cantidad de hormonas sexuales. Entonces, obviamente, su salud sexual se ve afectada. Claro. Entonces, esto por un lado, y por otro lado, tomando un poco también el tema de la depresión, también se vio cómo esto puede ayudar a las personas que tienen depresión inducida por antidepresivos. Wow, claro, que al final es eso, ¿no? La toma de decisiones, o me voy por el químico que tal vez me va a generar una consecuencia mayor a largo plazo, o por lo menos experimentar un tiempo con suplementación con natural. Otras cosas. Algo, por ejemplo, bien interesante ahorita hablando como del tema de la depresión y que estamos enfocándonos ahorita en el cuerpo. También hay que entender que nuestros sentidos forman parte de nuestro bienestar y, por ejemplo, en el caso de la aromaterapia, hay estudios, hay estudios y hay aromaterapia clínica, ¿no? Que se está utilizando en algunos hospitales de Estados Unidos, en algunos hospitales de Chile y así, de otras partes del mundo, como hay que recordar, cuando nosotros olemos algo, estamos oliendo partículas de lo que estamos oliendo. Entonces, de alguna u otra manera, la inhalación es un ingreso de moléculas a nuestro cuerpo. Okay. Entonces, no sé, hablando de, por ejemplo, antidepresivos y se me viene a la mente aceite esencial de lavanda. Okay. Que es como algo más básico y que todo el mundo hemos tenido. Y que común, contacto. O sea, todos han trapeado su casa con algún producto que huela a lavanda. Sí, exactamente. ¿No? Hicieron un estudio clínico que tomaron 2 grupos controles. Eso quiere decir, hay 2 grupos de personas que tienen depresión. Entonces, a uno le vamos a dar un antidepresivo y al otro le vamos a dar aceite esencial de lavanda. Wow. Entonces, pero ellos no saben quiénes, solo los revuelven y ni siquiera el investigador sabe a qué le están dando a qué. Entonces, empiezan a tomar y los resultados que tuvieron fueron que ambos mejoraron sus síntomas de depresión. Había sido por el lorazepam, que era el medicamento que estaban utilizando, o por el aceite esencial. Entonces, de aquí va, que también, porque hay como toda esta controversia si el aceite esencial debería o no ser ingerido. Okay. No solo la lavanda, sino como todos. Hay que también entender que, por ejemplo, el entrar a una habitación que tenga aceite esencial de calidad de lavanda quiere decir que estamos inhalando las moléculas de este aceite esencial. En este caso, el aceite de lavanda tiene una molécula que se llama linelol. Y este linelol, hoy se sabe que interviene en los neurotransmisores que generan la estabilidad en las neuronas. Okay. O sea, cuando tenemos ansiedad, hay ciertas neuronas que están hipersensibles y que generan estos estímulos. Entonces, hay otros neurotransmisores que ayudan a conectar, como el GABA,
así se le llama. el Sí, GABA. sí, sí. Y entonces el linelol hace que se estimule el GABA para poder regular. Y es que por eso es que solo entrar a un lugar que huela delicioso genera ese bienestar en Como que te nosotros. calma, ¿no? Ujú, Sí. Lo calma. Las velas, ¿qué participación tienen en esto? ¿No? Porque obviamente el aceite esencial, que además hay una variedad, y está padrísimo que la gente pueda como explorar opciones de aromas, entender qué efecto puede traer cada uno de alguna manera, colocándole un humidificador, supongo, etcétera. Las velas también tienen una participación interesante, no solamente en decorativa o como que evocativa de algo, sino que cuando están hechas bien, esos olores también generan estos efectos, ¿correcto? Sí, totalmente, las velas. Aparte, bueno, yo uso mucho velas, me encantan las velas, porque definitivamente también estás teniendo estos olores que están teniendo una repercusión en ti, en tu mente, en tu cuerpo. Y pues, como han podido ver, soy una persona que tiene una práctica espiritual. Claro. Como mi vida se rige mucho en mi práctica espiritual, pues siempre tengo velas para mi altar, para mi casa, para conectarme con todo esto. Y el fuego, y llevándolo un poquito más allá, a lo mejor se va a escuchar un poco No. locochón, pero todo, las plantas, el fuego, los elementos, todo lo que está formando el planeta y nosotros mismos tenemos vibraciones, y esto es ciencia, Claro. y esto es física. Y entonces el encender una velita cambia la vibración de un lugar. Y si es una velita, por ejemplo, de rosas. Ok. Una velita de rosas, trabajo mucho luego con la rosa, porque la rosa, aparte de ser una planta muy bonita, decorativa y con todo este contexto social, ya cuando trabajamos con herbolaria, por ejemplo, en las tradiciones más místicas, cada planta tiene magia, cada planta tiene poderes. Claro. Todas las plantas, todas. Entonces, por ejemplo, la rosa se frecuencia con la energía del amor. Ok. Entonces, si tú, imagínate, estás teniendo a lo mejor un bajón, porque puede suceder, estás teniendo baja autoestima en un momento, el prender una velita con olor a rosa y estar oliéndolo, y esa vibración de la planta de la rosa te ayuda a elevarte y sentirte mejor de alguna otra manera. Claro, qué padre. Me llama la atención mucho, y yo creo que este es como tu terreno donde eres experta. La gente también, vivimos ahorita una realidad que es que la alimentación es muy mala, ¿no? O sea, todos o tenemos malos hábitos, o esos malos hábitos se combinan con malos alimentos, ¿no? Sí. Malos hábitos, malos alimentos. Entonces, por consecuencia, la sociedad siempre está buscando una solución para estos problemas que traen como consecuencia comer mal o tener malos hábitos. Y hay un montón de soluciones para la digestión o para estos problemas digestivos, desde la botánica, desde la herbolaria, desde los suplementos con origen naturales. ¿Tienes algunos que puedas como traer? Sí, bueno, sí puede, por ejemplo, una mala alimentación, aparte de que puede afectar el intestino, la calidad de una persona para digerir los alimentos, también se ha visto que una alimentación rica en alimentos procesados, que pues es lo que normalmente las personas llevan hoy en día, también es asociada con un declive cognitivo. O sea, Okay. porque, bueno, ya lo platicamos en el capítulo del omega 3, o sea, cómo el omega 3 juega un papel muy importante en la mineralización de la vaina de mielina de las neuronas. Entonces, se me hace interesante cómo desde el cerebro hasta el estómago, o sea, de todas las Están maneras conectados, claro. te puede ayudar. Y pues en el caso de cómo pueden mejorar su salud gastrointestinal, podría ser con los probióticos o con la fibra, porque de esta manera aumentan la cantidad de bichitos, por así decirlo, saludables que tenemos en el intestino y que ayudan a poder absorber mejor los nutrientes y a metabolizar de la manera correcta los alimentos. Yo estuve como un poco investigando sobre el tema digestivo porque me parece interesante, porque obviamente esto es algo que es recurrente en los hogares desde tiempos inmemoriales. Al niño le duele la panza o qué le damos, y tú empiezas como que a ver, bueno, ¿qué nos daban, ¿no? Cuando éramos pequeños, o qué decía la abuela que le dieras. Muchas de las veces dale jugo de papaya. ¿Por qué el jugo de papaya? Resulta que la papaína tiene unos efectos bueno, que ayudan a todo este proceso digestivo, y al final, hoy por hoy, nosotros como adultos podemos recurrir, bueno, podemos tomar nuestro jugo de papaya, pero hay suplementos que tienen como un compuesto activo papaína, o sea, o extracto de papaya. O sea, son como ese tipo de ejemplos que yo digo, bueno, es muy fácil
conectar con la solución de una manera más orgánica. Sí. ¿Iba a decir algo? Sí, que al final el suplemento es como ese compuesto ya potencializado para que las personas puedan obtener el componente activo, que es lo que hace que las personas puedan tener el beneficio, como en este caso en la digestión. Por ejemplo, el papaina lo que te ayuda es a mejorar tu sistema digestivo porque tiene más fibra y puedes mejorar los parámetros que mencioné ahorita. Claro. Y me parece súper interesante porque justo a que ya tenemos una vida muy activa y estamos corriendo, es muchísimo más práctico simplemente tomar el suplemento y sabiendo que justo viene de lo natural, viene de lo natural. Y algo que es bien importante ahorita que acaban de decir, es que efectivamente el 90% de la serotonina que tenemos en el cuerpo se produce en el intestino. Claro. Entonces, la serotonina la necesitamos para tener bienestar. A mí me gusta llamarle como el neurotransmisor de la verdadera felicidad. Porque una cosa es sentir euforia con la adrenalina y la dopamina y otra cosa es sentir paz y tranquilidad con la serotonina. Entonces, creo que suplementar nuestro intestino para que esté bien y esté funcionando de una manera correcta tiene un beneficio muy grande en nuestra salud mental. Hay algo que siempre traigo y es todos estos estudios que se están haciendo sobre las zonas azules y la gente que ha logrado superar la barrera de los 100 años viviendo de una forma mucho más saludable, etcétera, ¿no? Y esto pasa en todo el mundo, por ahí muchos documentales interesantes que se pueden tocar. Y dentro de esas o de esos hábitos que estas comunidades tienen, o un elemento que se repite es la presencia y el consumo de ciertos hongos en la alimentación, que hoy por hoy obviamente han sido mucho más estudiados y que están ya como forma de suplementación. Estos hongos, ¿qué efectos traen? Que por ahí tengo una lista porque algunos tienen nombres raros o diferentes, por lo menos el reishi, el cordyceps, la melena del león, el chaga, cola de pavo, todos los que son como orientales, ¿no? El maitake, shiitake, etcétera, que ahorita son trendy, o sea, esto es muy trendy. El reishi se me hace muy interesante porque, leyendo sobre él, apareció en varias literatura que era como el hongo más estudiado para las personas con cáncer, porque ayuda a que las células del sistema inmune puedan actuar más rápidamente ante las células cancerígenas. Entonces se me hace algo muy interesante porque se puede utilizar en conjunto con la terapia para tratar un cáncer, para que las personas también disminuyan la cantidad de efectos secundarios que tienen por el tratamiento. Claro, por lo menos en el caso del shiitake, que también es otro hongo que se ha puesto como muy en boga, tiene unos efectos antioxidantes brutales y tiene un impacto súper positivo en el sistema inmune. Entonces, eso te dice, por eso es que esta gente vive más, por eso es que esta gente se siente mejor siendo viejitos, o sea, no es que están llegando viejos dependiendo de una droga, etcétera, y que al final para esas comunidades, los tarahumara en México, pueden ser, bueno, en algunas zonas de Okinawa en Japón, etcétera, que tienen, y es eso, y creo que al final vale muchísimo la pena traer sobre la mesa a la conversación, buscar, bueno, cuáles son los elementos naturales que al final me pueden ayudar, porque siempre creo que lo más fácil, pero lo más negativo a largo plazo va a ser ingerir algún químico o alguna droga que pueda hacerte un daño. Sí, claro. Creo que algo bien interesante, por ejemplo, de estos tipos de enfermedades, como hablamos del cáncer, obviamente son diagnósticos muy delicados y enfermedades muy delicadas, y que hay una realidad en que la medicina occidental tiene un límite también. Por mucha investigación y por mucha evidencia de ciertas cosas, también tiene un límite. Y creo que si tenemos, la medicina occidental en la que tenemos para atender el cáncer, quimioterapias, etcétera, otros fármacos, pues la idea es suplementarlo, ¿no? Complementar con todo lo que tengamos, porque de ahí va como que este nuevo boom de la medicina holística, ¿no? De, si voy a tener este tratamiento, pero también estoy tomando mis adaptógenos que me están dando antioxidantes para poder recuperar bien mi ADN y que mis células estén bien, y aparte a esto le incremento mi práctica de meditación, es atenderme en todos los flancos, aspectos, ¿no? Claro. Todos los aspectos para poder llegar a ese bienestar que estoy esperando. Entonces, por una parte, me parece, como médico y haber sido formada así, me fascina trabajar con la herbolaria, me fascina que la gente se suplemente, pero hay situaciones en las que
evidentemente es necesario que te atienda un médico Claro, occidental, claro. un especialista, pero que no tampoco te cierres a lo otro, que te abras, porque es más fácil que obtengas mejores resultados teniendo 2 situaciones que solo una. Claro. Al final, como mencionaste al principio, es un todo, ¿no? Y todos esos cuerpos que mencionaste se tienen que trabajar para lograr un bienestar en general. Sí, yo creo que en la época en la que vivimos hay un montón de información disponible, ¿no? Y un poco la tarea y ser corresponsables en esta búsqueda de entender qué es lo que podemos o qué no podemos consumir, qué tipo de marcas y qué no. Hay mucha charlatanería, como hemos dicho, también hay muchísimas marcas o productos que probablemente su origen como tal no tenga ese enfoque tan orgánico, etc. Entonces, vale la pena hacer el estudio, pero yo creo que la invitación al final en esta búsqueda de bienestar es no cerrarnos a una idea, tener la mente abierta para poder experimentar distintos caminos para lograrlo y que al final, como decías al principio, Perla, somos parte de un elemento y de un ecosistema natural y estas plantas, esta herbolaria, esta botánica es perfecta desde algún punto y cuando tú vas poco a poco entendiendo la conexión y los resultados que puedes tener, etcétera, bueno, lo vas asumiendo como tu kit de supervivencia en esta vida tan complicada. ¿Quieren añadir algo ya como para cerrar? ¿Alguna invitación a las personas? De tu caso, Perla, la gente que tal vez le da un poquito de miedo a todo esto, ¿qué les dirías? Que se abran, que ya está en nuestro ADN estar conectados con la tierra y que en verdad atendernos en todos los aspectos posibles. No solo basta que tomes farmacéuticos, sino que también atiendas tu salud mental, porque por más farmacéuticos que tomes, si tampoco tu salud mental está atendida, no vas a lograr ese bienestar. Y que se abran a experimentar porque tal vez no hay muchísimo estudio, pero sí tenemos mucho conocimiento ancestral, como bien dijiste al inicio, que ha ido como de boca en boca y por algo se pasó de generación en generación, porque en realidad tiene resultados. Entonces, si un fármaco no te va a hacer daño, mucho menos una planta, mucho menos un suplemento, porque es lo más natural posible y entonces traten de experimentarlo, traten de abrirse a probar todo esto nuevo, que si no te funciona, pues está bien. Lo dejas, claro. Sí, por ahí me gustaría invitar a la gente a que prueben distintas herramientas para que logren un bienestar. Puede ser, se me ocurre, journaling, que es como esta práctica de escritura, la meditación, como ya lo habíamos mencionado al principio. Hay varias herramientas que te pueden ayudar a que conjunto todo lo que platicamos hace rato puedas lograr un bienestar en general. Bueno, pues aquí tuvimos un episodio bien interesante, exploramos un montón de alternativas, salimos un poco de nuestra zona de confort y la invitación es a que ustedes también, bueno, puedan seguir investigando, buscando, entendiendo toda la gama de suplementos que existen a nivel herbolario, botánico, y todas estas prácticas que al final nos llevan para un mismo camino, que es prevenir y lograr una longevidad mucho más sana. Entonces, dejamos el episodio hasta acá. Espero que Perla volver a tenerte en un futuro porque está muy interesante todo lo que haces. Y para ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @BeLifePodcast, @BeLifeMX. Suscríbanse, compartan los episodios si les pareció interesantes, etcétera. Por favor, por allí, esa es la vía para poder conectar. Y creo que tenemos algunas preguntas del público, no estoy seguro de esto, ¿sí? Ok, entonces cortemos esta parte en la que no estoy seguro de esto, ¿sí? Pero antes de cerrar el episodio, vamos con nuestra sección de preguntas y respuestas que ustedes nos han mandado a través de las redes sociales. Ustedes son parte de este contenido, así que por favor sigan mandándolas para poder decirlas acá en cada uno de los episodios. Bien, vamos con algunas preguntas y esperamos tener las respuestas. Esto nos las han mandado, como les comenté, a través de nuestras redes sociales, @BeLifePodcast, @BeLifeMX. Pueden comentar en los episodios en YouTube o en Spotify y las decimos de una vez. Diana Vázquez, ¿qué hace la aromaterapia al cerebro? Si tienen un efecto las esencias en nuestro ánimo e incluso en el día a día. Justamente lo que habíamos hablado es que hay que recordar que cuando estamos oliendo lo que sea, estas moléculas que forman parte de las plantas, que crearon esos aceites esenciales, también están entrando en nosotros. Entonces, dependerá del aceite esencial el efecto que tiene, pero, por ejemplo, pienso en el aceite esencial de Maleleuca. Okay. Es un aceite esencial muy bueno porque ayuda a sanitizar los espacios. Entonces, todos los aceites esenciales
vuelan en el viento. Entonces, también se introducen en nosotros. Y en el caso, como habíamos hablado durante el podcast, la lavanda es muy buena para disminuir la ansiedad. La menta también es muy buena para disminuir la ansiedad. Así que, aunque solo lo estemos oliendo, estas moléculas que tienen estos aceites esenciales sí están modificando nuestros neurotransmisores. Buenísimo. Félix Lara, ¿qué tipos de remedios naturales conoces que han funcionado por mucho tiempo, pero casi nadie habla de ellos? Uy, las tinturas son maravillosas. Las tinturas se crean fácil. Solo es la planta reposada en un alcohol comestible. Y en general puede haber tinturas de todas las plantas que te imagines. Es una manera como más fácil de hacerlo, pero necesitas realizarlo alguien que tenga conocimiento, ¿no? Pero hay una que me sorprende mucho que, por ejemplo, es la planta de las hojas del árbol de frambuesa. Ok. Estas sirven para, ya reposada como en una tintura, para regular, por ejemplo, el ciclo menstrual, disminuye los síntomas de la dismenorrea, el ciclo hormonal y es buenísimo. Por ejemplo, otra tintura que podría funcionar sería la tintura de hinojo. Incluso solo el té de hinojo, tiene un efecto súper bien en nuestra digestión, ¿no? Si estás teniendo como malestar estomacal, tomarte un tecito de hinojo, claro, te ayuda. Sara T., padezco mucho de insomnio, algo natural que pudiera recomendar. Un montón. Un montón. Un montón de cosas. ¿Qué dirías tú ahí para el insomnio? Magnesio. Sí. También puedes tomar teanina. Triptófano, también te puede ayudar a dormir mejor. Ok. Magnolia, mi papá está comenzando a perder la memoria y leí sobre el hongo melena de león. ¿Pudiera funcionar en cualquier medida? Sí pudiera funcionar porque justamente este tipo de adaptógenos lo que hace es que estimula luego la neuroplasticidad. Entonces, aunado la ingesta más otras prácticas ya como dinámicas, creo que pues sí le podría ayudar. No, pues. Sí. Sí. No solo iba a decir que sí mejora la cognitividad de las personas. Bueno, ahí tienen todas las respuestas. Muchísimas gracias por habernos escrito. Y hasta acá dejamos el episodio de hoy. Perla, muchísimas gracias por venir nuevamente. Gracias. Yara, muchísimas gracias. Saludos a Steph. Y nada, será hasta el próximo episodio de Be Life Podcast.